¿Con tus vídeos críticos a la religión has logrado convencer a alguien o la gente solo se aferra a lo que ya cree? Por lo que me han dicho a lo largo de los años, he hecho pensar a mucha gente, algunos los he convencido, pues yo no los he hecho pensar, y si no, pero tampoco creas que yo lo hago para convencer a nadie, yo no soy un predicador. A mí me interesan mucho más, y para eso escribí el libro, No por Dios, que viene en segunda edición. Ahí está el libro, este libro. ¿Ahora dónde quedó? No sé dónde lo escondí, está por ahí. Madre mía. Pues he perdido mi libro, No por Dios. Bueno, pero mi libro, No por Dios, no lo hice para convencer a la gente de pasarse al ateísmo. Es una idea de predica y de evangelización que no va conmigo. Por favor, basta verme. Me interesa mucho la gente que duda y se siente sin apoyo, sobre todo los jóvenes. Jóvenes que cuestionan su religión y no saben por dónde ir, o no saben si lo que están haciendo es malísimo, o si al convertirte en ateo te vuelves gente que mata gatitos, o realmente puedes ser una buena persona y ser ateo, y realmente hay buenas personas que han sido ateos y realmente otras personas piensan como ellos. Eso es lo que me lleva sobre todo a cuestionar a las religiones, para que la gente que duda y la gente que se encuentra atrapada entre su razón y la creencia que la rodea socialmente, sienta un apoyo. Sienta que existe un apoyo, que existe gente como yo, que existe gente como todos los ateos que te puedo nombrar, empezando por Hitchens, o Dawkins, que existe gente pensante, que existe gente buena, que existe gente noble, que existe gente maravillosa, que no cree en Dios y que no es necesario creer en Dios para ser buena gente y maravilloso. Eso es lo que me ha movido a mí durante muchísimos años de trabajo, 10 años, ya casi 11 años con este canal, y a lo largo de toda mi vida cuando he escrito sobre religión y cuando he hablado sobre religión. Entonces ahí no te equivoques. A la gente que ya cree, la gente que está absolutamente comprometida es inamovible. Lo vuelvo a repetir. A mí convencerme de la existencia de uno de los dioses, tú elige el dios que quieras, convencerme de su existencia es muy fácil. Me lo presentas, hablamos, me enseñas sus poderes y yo digo, perfecto, tú eres Dios. Qué mal, qué tragedia humana, qué tragedia para el universo, pero existes, punto. A mí es elemental convencerme. A un creyente es imposible convencerlo. Porque a las creencias a las que no llegas mediante la razón, no vas a salir de ellas mediante la razón. Sí, entonces nunca me lo he propuesto, no es la idea. Yo no creo que la idea de los libros de ateísmo, de los programas de televisión, de los canales, etcétera, sea meterse a una iglesia y empezarle a decir a la gente que está muy mal. Es meterse a una iglesia y decir, si alguno de ustedes tiene dudas, le puedo contar algo. Y si tiene dudas, venga. Porque es finalmente el origen del pensamiento crítico y racional, es la duda sobre aquello que te dicen que tienes que creer sin pruebas. Eso es lo que hago yo y eso es lo que he pretendido hacer toda mi vida.